Imagina un poder tan grande que ni sus propios creadores pueden decirte dónde termina. Eso es, literalmente, lo que Marvel decidió llamar un mutante Omega. En 2019, el escritor Jonathan Hickman reescribió el lore completo de los X-Men en House of X número 1, y por fin le dio al término una definición definitiva. Un mutante Omega es aquel cuyo poder dominante no tiene límite. Desde Tormenta hasta Jean Grey, hoy los vemos todos. Tormenta cumple esa definición de sobra, aunque las películas de Fox apenas lo insinuaron. En pantalla la vemos como una manipuladora del clima efectiva pero contenida, coordina tornados para tirar casas en X-Men 2, altera el clima del lago Alcali, lanza rayos contra Apocalipsis, suficiente para ganarse el título de clase 5 dentro del sistema que usaban las películas, pero comparado con lo que hace en los cómics, ese despliegue se queda corto. Ororo Monroe no es una superheroína del clima, es una fuerza elemental a escala galáctica. Controla vientos solares en el vacío absoluto del espacio para propulsar naves, manipula energías primordiales directamente desde el núcleo de la galaxia, y fue ella, casi en solitario, quien terraformó Marte para convertirlo en un mundo habitable para la nación mutante de Arakko. Fox nos dio a una bruja del clima con buena puntería. Los cómics nos dieron a alguien capaz de reescribir la atmósfera de un planeta entero por decisión propia. Y aun con todo eso, Tormenta domina fuerzas externas. El siguiente nombre de esta lista domina algo mucho más fundamental que cualquier tormenta. Así que deja un buen like, suscríbete y pasemos a Magneto. Hay una escena de los cómics donde Magneto entra en trance en la Tierra, extiende su mente a años luz de distancia y arrastra físicamente de vuelta a casa una bala metálica del tamaño de un edificio que viaja a la velocidad de la luz por el espacio profundo. Vamos a llegar a eso con calma, porque merece todo el contexto. Las películas de Fox nos dieron dos versiones muy distintas del mismo personaje. Con Ian McKellen, precisión quirúrgica, control absoluto, casi elegante sobre lo que puede hacer con el metal. Con Michael Fassbender, escala real. En un momento clave, altera los polos magnéticos del planeta desde las profundidades de la corteza terrestre, provocando destrucción global sin el menor esfuerzo. Las películas dejan la sensación de que Magneto solo alcanza ese nivel gracias a Apocalipsis, pero en los cómics nunca hizo falta. Controla el electromagnetismo, una de las 4 fuerzas fundamentales del universo, y en X-Men número 25 de 1993 arrancó todo el esqueleto de adamantium de Wolverine directamente del cuerpo, obligando al metal fundido a salir atravesando la piel. Y ahora sí, volvamos a esa bala. En Uncanny X-Men número 521, Kitty Pryde queda atrapada dentro de una masa metálica del tamaño de un edificio, viajando a la velocidad de la luz a través del espacio profundo, a años luz de distancia de la Tierra. Sin ningún dispositivo, sin ninguna nave, Magneto entra en un trance profundo desde su propio planeta. Extiende su mente a través del cosmos hasta localizar exactamente esa masa perdida y la arrastra físicamente de vuelta con la sola fuerza de su control magnético. No la detecta ni la contacta. La trae de vuelta a casa usando pensamiento puro proyectado a distancias que ningún telescopio podría cubrir. Su mayor demostración de poder, sin embargo, llega en X-Men Omega, contra un Apocalipsis presentado como Dios indestructible que ya había conquistado Norteamérica entera. Magneto detecta que el cuerpo de Ensabanur está infectado de metal tecnoorgánico circulando por su sangre, fija su control sobre esas partículas y parte al mutante inmortal en dos usando solo fuerza magnética. Magneto domina una fuerza fundamental del cosmos, pero el siguiente nombre de esta lista pasó años sin ni siquiera atreverse a usar la suya al máximo: Hombre de Hielo. Durante años, Bobby Drake creyó de verdad que sus poderes eran mucho más pequeños de lo que realmente eran, y esa creencia equivocada define todo su recorrido cinematográfico. Empieza apenas capaz de enfriar una taza de té en la primera película de X-Men, y no llega a su forma completa de hielo hasta el futuro apocalíptico de Días del futuro pasado, donde consigue congelar el propio fuego y hasta a los centinelas blindados. Pero ni con esa mejora de 10 veces de su capacidad logra sobrevivir. Termina superado por pura cantidad de enemigos. Las películas lo tratan como un usuario de hielo estándar. En cambio, los cómics revelan algo bastante más específico. Bobby no controla el hielo, controla la termodinámica completa, capaz de detener el movimiento molecular y manipular la temperatura a escala global. Durante años se contuvo a sí mismo porque literalmente le tenía miedo a su propio poder. En Uncanny X-Men número 314, la conciencia de Emma Frost toma el control de su cuerpo y sin ningún bloqueo mental de por medio, descubre capacidades que Bobby jamás se había atrevido a explorar.
fusionar su conciencia con el agua de un río en movimiento para viajar kilómetros al instante y congelar los fluidos internos de un guardia de seguridad sin ningún esfuerzo, casi como demostración. Pero eso sigue siendo pequeño comparado con lo que hace cuando el Club Fuego Infernal ataca la escuela de los nuevos mutantes. Ahí deja de contenerse por completo. Se clona en un ejército entero de copias de hielo autónomas y conscientes y crea golems gigantes para defender el campus en múltiples frentes a la vez. En el cine parecía un mutante limitado a crear hielo para desplazarse, pero los cómics nos dieron a un dios inmortal de la termodinámica capaz de existir en cada gota de agua del planeta. Y si Bobby se contuvo por miedo, el siguiente nombre de esta lista jamás se contiene por nada: Cassandra Nova. La incorporación más reciente a esta lista apareció en Deadpool y Wolverine, donde la TVA la clasifica directamente como telépata omega. Y aunque el término suena a algo mental, lo que vemos en pantalla es una de las combinaciones más viscerales de telepatía y telequinesis jamás mostradas. Atraviesa físicamente a las personas, mete los dedos dentro de un cráneo sin esfuerzo y lanza por los aires a Wolverine y a Deadpool con un simple gesto. Ni siquiera alguien tan poderoso como Johnny Storm supone un problema para ella. Le arranca toda la piel con la mente y lo reduce a un montón de huesos en apenas 2 segundos. Tampoco es frágil. Cuando Wolverine la atraviesa por el pecho con las garras y Deadpool la apuñala, su telequinesis está tan desarrollada que reordena su propio cuerpo destrozado como si fuera una marioneta, recolocando cada hueso en su lugar sin siquiera parecer herida. Y es la única persona, además de Kang, capaz de domesticar a Elliot, manteniendo con él una relación casi simbiótica. Lo alimenta con variantes no deseadas y a cambio la deja tranquila, prácticamente su mascota personal. Pero para entender de verdad su nivel de amenaza hay que ir a los cómics. Cassandra es la hermana gemela psíquica de Charles Xavier, una Mumudrai, una entidad alienígena que actúa como el reflejo oscuro de otro ser. La forma más simple de entenderla es imaginar todo el poder telepático de Xavier, pero sin ninguna de sus limitaciones morales. Y aquí llega la mejor demostración de todas. En los cómics tomó el control de una flota entera de centinelas salvajes autorreplicantes y la lanzó contra la nación insular mutante, en lo que se conoce como la masacre de Genosha. 16 millones de mutantes exterminados en cuestión de minutos, más muertes que las que ha causado cualquier villano del UCM, excluyendo a Kang y a Thanos. Legion. Ahora imagina algo todavía más extraño que una telépata capaz de exterminar a millones. Un solo mutante que en realidad contiene cientos de mutantes distintos dentro de su propia cabeza, cada uno con su propio poder. Ese es David Haller, hijo de Charles Xavier, conocido como Legion. Nunca ha aparecido en la franquicia de Fox de la forma en que lo conocen los lectores de cómics, aunque la serie de FX en 2017 adaptó una versión más contenida del personaje, presentándolo como alguien diagnosticado con esquizofrenia que descubre que las voces en su cabeza son en realidad sus propios poderes mutantes. En los cómics la historia real es bastante más oscura. De niño, David presencia el asesinato de su padrastro a manos de un equipo terrorista antisemita, y ese trauma detona sus poderes psíquicos latentes, destruye las mentes de los atacantes, pero al hacerlo absorbe sus pensamientos y emociones en el momento exacto de morir. Eso fractura su propia mente en cientos de identidades distintas, cada una con un poder único. Telepatía, telequinesis, piroquinesis, manipulación de la realidad y docenas más que siguen apareciendo con el tiempo. David ha llegado a afirmar tener alrededor de 200 de esas personalidades clasificadas específicamente como Omega, y Rogue, tras entrar en su mente en una ocasión, describió estar rodeada de miles de poderes distintos, con más naciendo constantemente. El Dr. Nemesis lo clasificó oficialmente como Omega, y no es difícil entender por qué. Uno de sus alters llegó a provocar accidentalmente toda la línea temporal conocida como la Era de Apocalipsis, al intentar asesinar a Magneto y fallar de la peor forma posible, pero incluso eso no es su techo. Con el tiempo, David aprendió a fusionar esas personalidades separadas de vuelta en su identidad principal, algo que en teoría le permitiría acceder a todo ese poder combinado de forma simultánea en lugar de fragmentada. Un mutante con cientos de habilidades Omega distintas, aprendiendo a dejar de estar dividido contra sí mismo. Legion no es solo poderoso, es literalmente un multiverso de poderes encerrado dentro de una sola persona que apenas empieza a entender lo que realmente puede hacer. Y aun con todo ese caos interno, hay alguien cuya mente, sin fragmentarse en absoluto, resulta todavía ser la más peligrosa de todas. Así que deja antes un buen like. Y pasemos a
Jean Grey. De todos los personajes de la franquicia de Fox, Jean Grey es el único al que la saga confirma explícitamente como Omega, y la razón aparece antes incluso de que ella lo sepa. Xavier tuvo que sellar partes de su mente con bloqueos psíquicos porque su potencial telequinético, sin control, tenía la capacidad real de fracturar la realidad misma. Eso, sin ningún tipo de amplificación externa, ya la coloca desintegrando al Profesor X en pleno intento de resistencia, aniquilando decenas de personas de un tirón y derrotando ella sola a un apocalipsis que acababa de humillar a todo el resto del elenco. Pero aquí hay algo que mucha gente confunde. La Fuerza Fénix no es lo que la convierte en Omega, ya lo era antes de fusionarse con esa entidad. Y para entender realmente hasta dónde llega, hay que ver la escalada completa. Empieza con precisión quirúrgica. En New X-Men de Grant Morrison, cuando el cuerpo de diamante de Emma Frost queda hecho pedazos, Jan descarga telepáticamente todo el conocimiento médico de Bestia directo en su propia mente y reconstruye el cuerpo destrozado de Emma molécula por molécula usando telequinesis microscópica. Sube de escala en Generations, donde una versión más joven de Jean, desplazada en el tiempo, aprende a sincronizar telepatía y telequinesis para absorber toda la energía psiónica del campo de batalla y usarla para tumbar a Galactus, el devorador de mundos, de un solo golpe. Después llega la destrucción a escala cósmica. En la clásica saga de la Fénix Oscura, enloquecida por el poder que la Fuerza Fénix añade a lo que ya era suyo, Jean vuela hasta el interior de una estrella gigante, absorbe toda su energía y provoca una supernova que borra un sistema solar entero junto con miles de millones de vidas en el proceso, y en su punto más alto, al final de New X-Men, se convierte en la Fénix Blanca de la Corona y trasciende la realidad física por completo. La vemos sosteniendo literalmente una línea temporal corrupta entera en la palma de la mano y con un solo pensamiento la elimina, amputando un universo entero para salvar a los X-Men, de la reconstrucción molecular más precisa a la eliminación completa de una línea temporal. Ninguna otra mutante de esta lista recorre un rango tan extremo. Mención a Profesor X. Si Jean Grey es Omega, es lógico preguntarse por qué su propio maestro no aparece en la clasificación oficial. Incluso en las películas, el Profesor X es un telépata devastador, capaz de congelar a todo un museo de personas con la mente, y cuando pierde el control por una enfermedad cerebral, queda claro lo peligroso que realmente es. Pero Marvel lo dejó fuera de la lista oficialmente. El propio Protocolo Omega de House of X lo clasifica como mutante alfa, no Omega. Eso tampoco significa que Charles sea débil. En los cómics, invadió la mente de Magneto y destruyó por completo su conciencia, dejándolo reducido a un estado vegetativo. Y ahí está el verdadero problema de fondo con todos estos personajes. La propia definición de Marvel establece que ninguno de ellos tiene un límite superior conocido. No es que sean extremadamente poderosos, es que según sus propios creadores, no existe un límite que puedan alcanzar jamás, y eso significa que en algún cómic todavía por escribir, alguno de ellos ya está a punto de superarse a sí mismo otra vez. ¿Cuál de todos estos mutantes Omega te parece el más brutal? Te leo en los comentarios.